Hola, muy buenos días chicos y chicas. Yo soy Rosa Alfaro de Laboratorio de Química Analítica y voy a compartir con ustedes el método para la determinación de oxígeno disuelto en agua por el método de Winkler. Este método se basa en una reacción redox, por lo que es importante recordar que es una reacción redox, que es una reacción la cual ocurre en dos procesos de forma simultánea. Uno es la semirreacción de oxidación y por otro lado es la reducción. Recordar también que cuando tenemos un proceso de oxidación, en este proceso de oxidación se da la pérdida de electrones por parte de una sustancia, mientras que en el proceso de reducción se da la ganancia de electrones. En este tipo de reacciones siempre está presente un agente conocido como agente oxidante que tiene la función de causar la oxidación de otra especie y por ende se reduce, y un agente reductor que es la especie que causa la reducción de otra especie y por ende se oxida. En la diapositiva vemos la reacción donde 3 moles de etanol reaccionan con 2 moles de dicromato en medio ácido para formar cromo 3 y ácido acético. Podemos observar cómo el cromo 6 del dicromato se ve reducido a cromo 3. Por lo tanto, esta es la semirreacción de reducción. Y el agente oxidante sería el cromo más 6. También podemos observar que en esta semirreacción de reducción hay una ganancia neta de electrones. Por otro lado, podemos observar cómo el etanol se convierte a ácido acético y en donde se da una oxidación del carbono. En este caso, el agente reductor sería el etanol y observamos una pérdida neta de electrones. En esta diapositiva podemos observar algunos agentes oxidantes y agentes reductores de uso común en el laboratorio, pero ¿cómo podemos identificarlos como agentes oxidantes o agentes reductores? Bueno, resulta que la capacidad oxidante o reductora de una sustancia va a depender de su estado de oxidación, va a depender de su estructura y de la tendencia que esta sustancia tenga de ganar o de ceder electrones. Para poder nosotros conocer si una sustancia se oxida o se reduce, podemos utilizar como referencia el potencial redox de la sustancia, ya que este potencial indica la tendencia que esta sustancia tiende a reducirse. Entre mayor sea el potencial de reducción, mejor agente oxidante será la sustancia, mientras que las sustancias con potenciales estándar de reducción bajos son mejores agentes reductores, tal y como se muestra en los ejemplos que se les presentan. Por ejemplo, el permanganato de potasio y las sales de cerio 4 tienen potenciales estándar de reducción altos, por lo que son buenos agentes oxidantes. Mientras que si vemos en la otra columna, el tiosulfato de sodio y el ácido oxálico tienen potenciales estándar de reducción bajos e inclusive negativos, por lo que son mejores agentes reductores. En la práctica de laboratorio vamos a trabajar con una volumetría redox. ¿Y qué son estas volumetrías redox? Bueno, son métodos volumétricos que se basan precisamente en reacciones de reducción y oxidación. Y un ejemplo de una volumetría redox es la determinación de oxígeno disuelto por el método de Winkler, el cual es un método que consta en una precipitación del oxígeno disuelto en la muestra al utilizar hidróxido de manganeso 2, que es lo que se muestra en la primera reacción, formando de esta manera un precipitado insoluble de color café. Ese precipitado tiene manganeso en estado de oxidación 4. Posteriormente, la disolución se acidifica
y se le adiciona yoduro de potasio en exceso para obtener el yodo o el ion triyoduro, el cual es valorado con una disolución de tiosulfato de sodio estandarizada previamente, utilizando almidón como indicador de ese punto final. Ahora bien, ¿pero qué es el oxígeno disuelto y por qué se hace importante su medición analítica? Bueno, el oxígeno disuelto, recordemos que son moléculas de este gas que se encuentran disueltas en agua. Las moléculas de oxígeno son incorporadas al agua, ya sea por difusión desde la atmósfera, por aireación, que sería el movimiento de las aguas o la agitación de las aguas, y como producto de los procesos de la fotosíntesis. Hay diferentes especies de organismos acuáticos que requieren diferente cantidad de oxígeno para vivir, pero generalmente no requieren menos de 6 ppm para la vida, para un crecimiento y un desarrollo normal. Cuando los niveles de oxígeno disuelto descienden por debajo de los 3 miligramos por litro, se dificulta la vida para la mayoría de estos organismos. Entonces, los niveles de oxígeno disuelto pueden utilizarse como un indicador de contaminación o como un indicador de la actividad fotosintética. Cuando tenemos niveles bajos de oxígeno, indican una baja actividad fotosintética o una gran cantidad de materia orgánica en el agua. Acá vemos algunos ejemplos de los efectos del bajo nivel de oxígeno disuelto en especies salmónicas y no salmónicas e invertebrados acuáticos. Como ustedes podrán identificar, dependiendo de la especie que nosotros estemos estudiando, así va a ser su requerimiento de oxígeno disuelto. Sin embargo, cuando observamos el límite para evitar la mortalidad aguda de esa especie, vemos que en la mayoría de los casos los niveles bajos de oxígeno disuelto generan este límite y este quebranto en la vida o en el funcionamiento normal de la fauna acuática. Entonces vemos, por ejemplo, aguas con salmón tiene un límite para evitar la mortalidad superior a 6 miligramos por litro, 6 ppm. Concentraciones por debajo de este límite ya comienzan a dificultar la vida de esa especie. Y vemos otros estados de vida en la parte B, y que ese límite para otros estados de vida ya desciende a 3 miligramos por litro. El método que vamos a utilizar esta semana para la determinación de oxígeno disuelto se utiliza en aguas dulces y marinas que estén libres de agentes oxidantes y fuertes agentes reductores, como es el caso de los nitritos y del hierro más 2, además de materia orgánica. Es un método que le conocemos como método yodométrico, es decir, es un método indirecto donde se libera una cantidad de yodo equivalente al oxidante presente, el cual es titulado como un agente reductor. Este agente reductor que generalmente se utiliza en las yodometrías es el tiosulfato de sodio. En la primera parte del experimento, el oxígeno disuelto que se encuentra en la muestra que ustedes van a tener debe ser precipitado con una sal de manganeso a una sal de manganeso 4 de color café. Y para ello se debe realizar la toma de la muestra utilizando una botella de DBO. Esta botellita de DBO es como la que se muestra acá en la imagen. Esa botella se debe de enjuagar con la muestra que se va a tomar y posteriormente con el uso de una manguera se debe introducir la muestra en la botella de DBO. Se debe colocar la manguerita en el fondo de la botella de DBO de forma tal que se evite que se dé la formación de burbujas en el momento en que se está tomando la muestra. La botellita de DBO deberá llenarse hasta que se rebalse el contenido. Posteriormente se saca la manguera
y se coloca el tapón y se lleva al laboratorio para que se realice la fijación del oxígeno, adicionando con un gotero o una pipeta los reactivos que les voy a indicar. Entonces, en esta primera parte, para fijar el oxígeno, se agrega 1 mililitro de una disolución de sulfato de manganeso y 1 mililitro de una disolución de yoduro de potasio alcalino. Al realizar la adición de estas dos sustancias, se debe introducir el gotero de tal forma que se adicionen los reactivos en el fondo de la botella. También debemos de evitar hacer burbujas al agregar cada uno de estos reactivos. Como les comenté, hay una reacción en donde se da la fijación del oxígeno disuelto en un precipitado de color café de manganeso 4. Sin embargo, previo a esta fijación, como estamos agregando sulfato de manganeso y yoduro de potasio alcalino, lo que se da es una reacción entre el manganeso más 2 con el ion hidroxilo del medio alcalino del yoduro de potasio para formar hidróxido de manganeso, y es el hidróxido de manganeso el cual reacciona con el oxígeno disuelto para dar ese precipitado de manganeso 4 de color café. En las imágenes vemos cuál es ese colorcito café de ese precipitado de manganeso 4 que nosotros debemos tener en el momento que ejecutamos el experimento. Hay un tiempo límite para que podamos realizar la determinación de oxígeno disuelto y eso son 6 horas. Entonces, una vez que fijamos el oxígeno disuelto, después de 30 minutos, pero 6 horas antes, debemos de realizar la titulación volumétrica. En este caso, ven que lo que tenemos es la botella con el precipitado y vamos a hacer la adición de 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado. En el momento en que agregamos el ácido sulfúrico concentrado, vamos a colocar el tapón de la botella de DBO y vamos a agitar hasta que todo el precipitado se disuelva y se libere el yodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una reacción en donde el precipitado, en presencia de un exceso de yoduro de potasio en medio ácido, va a reaccionar para liberar el yodo equivalente a la cantidad de oxígeno disuelto que había inicialmente en esa muestra. Entonces, una vez que colocamos el taponcito, vamos a disolver todo el precipitado y vamos a tener una muestra como se muestra en la parte inferior de la diapositiva, en donde todo el precipitado va a quedar completamente transformado a yodo, que es lo que vamos a determinar mediante la volumetría redox. Una vez que ya tenemos entonces transcurrido el tiempo, se le ha agregado el ácido al medio y se ha generado el yodo, vamos a transferir cuantitativamente el contenido de la botellita de DBO a un Erlenmeyer de 500 mililitros. Y vamos a comenzar la titulación de ese yodo con una disolución de tiosulfato de sodio valorada. Vamos a continuar titulando hasta que ese café intenso, producto del yodo presente, va a ir disminuyendo a un amarillito de color paja. Una vez que tenemos entonces ese amarillito paja, vamos a hacer una adición de 5 mililitros de una disolución indicadora de almidón. Y ese amarillo paja va a cambiar y se va a volver un color azul oscuro, que es el que vemos en la imagen número 1. Vamos a continuar la titulación con ese mismo tiosulfato de sodio hasta que ese color azul desaparezca y la disolución sea incolora. En este punto, en donde llegamos a la disolución incolora, vamos a leer y anotar el volumen consumido de tiosulfato de sodio producto de esta volumetría.
¿Cuáles son las reacciones involucradas? Bueno, tenemos yodo, que el yodo al reaccionar con el tiosulfato de sodio me va a producir el tetratrionato de sodio más el yoduro. Hay errores que se pueden presentar en el método de Winkler y en las yodometrías como tal. Vamos a ver algunos de ellos y se profundizará en la preparación de la disolución de tiosulfato y la determinación de hipoclorito, en donde se detallará cómo se debe preparar esa disolución de tiosulfato que vamos a utilizar hoy valorada y cómo hacemos para valorarla sin que tengamos errores en la determinación de la concentración. Y adicionalmente, vamos a ver más específicamente las yodometrías y las yodimetrías. En este caso, en el método de Winkler, hay errores que se producen por presencia de agentes oxidantes o de agentes reductores tales como nitritos, tales como nitratos o sales ferrosas. Para poder corregir la presencia de estos agentes oxidantes o reductores, se adiciona generalmente ácido de sodio. Esta ácido de sodio se utiliza principalmente para eliminar sustancias nitrogenadas. También se suele utilizar permanganato de potasio, que se utiliza cuando tenemos presentes en nuestra muestra sales de hierro 2. Además, se puede utilizar una floculación con aluminio cuando hay sólidos suspendidos apreciables que puedan consumir yodo en el medio ácido. Para poder observar las reacciones representadas acá por la adición de estas sustancias, principalmente por la adición de ácido de sodio, para eliminar las sustancias nitrogenadas, podemos profundizar un poquito en el libro de texto. Acá tenemos los reactivos que vamos a utilizar en esta determinación de oxígeno disuelto. Ven que tenemos un tiosulfato de sodio. Esta no es la concentración con la cual vamos a trabajar, ¿verdad? Esto es un ejemplo de una botellita de tiosulfato de sodio estandarizado. Tenemos almidón, sí, una adición de almidón al 1% que lo vamos a utilizar como indicador. Vamos a utilizar para generar ese medio ácido, ácido sulfúrico concentrado. Vamos a tener una disolución alcalina de yoduro de potasio y por supuesto el sulfato de manganeso. Una vez finalizada la volumetría redox, vamos a tener como dato preliminar los mililitros de tiosulfato de sodio que estamos utilizando para poder valorar todo el oxígeno disuelto en la muestra. Y tenemos la concentración molar de ese tiosulfato de sodio. Por lo tanto, al multiplicar los mililitros por la concentración molar, vamos a tener los moles equivalentes de oxígeno disuelto en la muestra y vamos a determinar los miligramos por litro de ese oxígeno disuelto. Vamos a obtener esos miligramos por litro y los vamos a reportar. Ese sería entonces nuestro resultado final. Vamos a ir viendo algunas muestras, algunas imágenes de cada uno de los puntos que debemos ejecutar en el procedimiento. El primero de ellos es la disolución del yoduro de potasio alcalino, que vemos que se introduce el gotero hasta el fondo, se adiciona el yoduro de potasio alcalino en el fondo de la botella de DBO para que se dé esa formación de ese precipitado. Acá vemos cómo se forma el precipitado y cómo nosotros logramos observarlo. Después de esos 30 minutos y antes de las 6 horas, vemos que el precipitado ha sedimentado en la parte baja de la botella de DBO y es aquí donde nosotros hacemos la adición del ácido sulfúrico para que se forme el yodo. Así es como lo vamos a ver. Después vamos a agitar y vamos a obtener una disolución de yodo.
Ven que en la parte trasera tenemos la botella con el precipitado y en la parte de adelante tenemos, una vez acidificado, la botella donde tenemos el yodo disuelto. Vamos a hacer un trasvase de toda esa disolución al Erlenmeyer para comenzar la titulación. Iniciamos la titulación con el tiosulfato hasta obtener un color amarillo paja. Este es el color amarillo paja que necesitamos para hacer la adición del almidón. ¿Por qué hacemos la adición en este momento? Bueno, una adición prematura del almidón como indicador va a producir resultados bajos en la determinación, y esto debido a que parte de ese yodo queda atrapado en el complejo almidón triyoduro. El almidón, entonces, debemos de tener mucho cuidado de adicionarlo cuando obtengamos este color amarillo paja y no antes, para evitar errores. Una vez que realizamos la adición del almidón, obtenemos este color azul y seguimos titulando con el mismo tiosulfato de sodio